El adjetivo turbo es uno de los más utilizados no solo en el mundo de la automoción. Este apellido se ha puesto desde abatidoras hasta lavadoras, pasando por videoconsolas o incluso el Colacao. Todo lo que es novedoso y rápido es turbo. Pero, aunque cueste creerlo, el turbo es una solución mecánica tan antigua como la propia automoción. El propio Daimler, inventor del automóvil con motor de combustión interna a finales del siglo XIX, teorizó sobre un sistema que aprovechase los gases de escape para introducir aire forzado al motor. A principios del siglo XX, esto se materializó principalmente en el mundo de la aviación, que también comenzaba su andadura. Cuando los aviones tomaban altitud, se encontraban con un problema: la presión atmosférica no es la misma a miles de metros de altitud que a la superficie, la cantidad de oxígeno disminuye y la combustión es más pobre. Gracias a la turboalimentación, las aeronaves llegaron a alcanzar altitudes y velocidades inimaginables. Pero no fue hasta los años 70 del pasado siglo que el turbo comenzó a popularizarse, principalmente gracias a coches como el BMW 2002 Turbo, aprovechando la experiencia de la marca en los motores para aviación, y sobre todo Porsche de la mano del eterno 911 Turbo, uno de los deportivos más deseados de ayer y de hoy. Estos coches conseguían plantar cara a los muscle car americanos con un motor mucho más pequeño y menor consumo en plena crisis del petróleo. Los primeros deportivos turboalimentados entregaban la potencia de golpe, la famosa patada. Este impulso no era directo, había un retardo desde el momento en el que se aceleraba y la respuesta del turbo, el llamado turbolag. De este turbolag nacieron leyendas urbanas como la del Renault 5 Copa Turbo, que se aceleraban las reducciones y terminaba con pilotos empotrados en las viñas de tramos de rally. Pronto se comenzaría a desarrollar sistemas de turboalimentación mucho más progresivos, con turbos de baja presión y compresión variable. El turbo dejó de ser una solución exclusiva para automóviles deportivos para introducirse en el gran público, con coches como el Saab 900 Turbo, el cual marcaría un hito. Un turismo de gama media también podía ser prestacional. De repente, la palabra turbo era la palabra de moda. Que tu coche tuviese la pegatina con esas 5 letras era sinónimo de un aumento de pene instantáneo. Todo lo que fuese turbo era mejor. Tanto se ha impuesto que a día de hoy esto ha pasado de ser una rareza a ser la norma. Lo complicado en el mercado actual es encontrar un coche con admisión atmosférica. Cabe destacar que no todos los sistemas de sobrealimentación son turbo, estrictamente hablando, sino solamente los accionados mediante gases de escape, aunque popularmente se los conoce a todos como turbo, y en este capítulo también los meteremos en el mismo saco para ser más prácticos, así que pido disculpas de antemano por la falta de rigor. A estas alturas del vídeo ya os habéis imaginado las ventajas e inconvenientes que tiene acoplar un turbo a una moto. Por una parte, se podía desarrollar una gran potencia a partir de un pequeño motor de escasa cilindrada, ahorrando peso y mejorando su manejo. Eran el antídoto perfecto contra los dos tiempos que tanto éxito tenían en competición pero de escaso éxito comercial. Como inconveniente, si el turbolag era indeseable en un coche, en una motocicleta podría ser simplemente mortal. Una patada o cualquier tipo de respuesta poco progresiva y directa en la moto puede terminar con el piloto en el suelo. Pero eso no evitó que grandes y pequeños fabricantes experimentasen sobrealimentando sus máquinas. Una de las primeras fue también la menos conocida. Motomorini es una de esas pequeñas fábricas de motos italianas capaces de hacer cosas realmente sorprendentes. De hecho, se hicieron conocidas gracias a sus motos deportivas de 350 centímetros cúbicos, las cuales corrían como un fuego a pesar de tener una cilindrada contenida. Pues bien, ellos tomaron de base una bicilíndrica que no llegaba a 500 centímetros cúbicos y la compraron un complejo sistema de turbo. El desarrollo de esta moto tardó 10 años, todo un esfuerzo por una de las fábricas más pequeñas de Europa. El objetivo era crear una moto ligera y manejable, pero con potencia respetable. En otras palabras, batir a las dos tiempos sin los inconvenientes de ellas. 180 kilos es un buen peso ahora y era mucho mejor en 1981 cuando se presentó la máquina, mientras que su potencia de 70 caballos son más que suficientes para brindarle a un conjunto tan ligero y compacto unas buenas prestaciones.
su diseño italiano de líneas simples esconde en su interior su turbo, que se desconecta a bajas revoluciones para evitar las explosiones descompensadas. Para ponerlo en perspectiva, estamos hablando de una máquina con una relación peso-potencia mejor a la de una actual Kawasaki Ninja 650, pero hace 40 años. Pero sin duda fueron los japoneses los que apostaron más fuerte. Un ejemplo claro es Suzuki. La firma de Hamamatsu era la marca de moda por tener en su catálogo a la Katana 1100, posiblemente la mejor y más rápida deportiva del momento. Como era lógico, la familia Katana solo podría crecer. Quien quisiese una katana con menos potencia pero mucho más ligera y manejable podría adquirir la versión de 750 cm3. Lo increíble llegó cuando a algún genio de la marca se le ocurrió tomar lo mejor de cada una, la potencia de la 1100 y el manejo de la 750 gracias a la magia del turbocompresor. El motor de la XN85T Turbo era de apenas 670 cm3, pero podía desarrollar la respetable cifra de 85 caballos montando sobre el chasis más deportivo del sector. Mientras la gran mayoría de fábricas utilizaron los motores turbo para máquinas Sport Turismo, esta Suzuki montaba ruedas de 16 pulgadas, mucho más orientadas a su uso netamente deportivo. Unas estriberas atrasadas, semimanillar y sin monoamortiguador trasero indicaban que estábamos ante una depredadora dispuesta a devorar curvas. Cabe destacar que en 1984 faltaban unos años hasta la llegada de las superbikes modernas y esto era lo más radical que podías ver en la calle. Su elevado coste hizo que la Katana gozase de mucho mayor éxito, pero su página en la historia no se la quita nadie. Ahora toca hablar de la que seguramente sea la moto turbo más conocida de los 80. ¿Conocías a la Honda CX500 original? Yo tampoco, pero a los de Honda se les ocurrió la brillante idea de agarrar una moto totalmente olvidable y convertirla en uno de los mayores escaparates tecnológicos de los 80, la CX500 Turbo. En 1982 llegó esta impresionante máquina que montaba un bicilíndrico en V con cilindros opuestos al sentido de la marcha, al más puro estilo Moto Guzzi, pero de apenas 500 cm3. La transmisión final se hacía mediante cardán. Los más avispados ya os habréis dado cuenta de que aparte de ser una configuración discreta, es típica para una conducción relajada y sencilla. Y así era, si no fuese por la sorpresa en forma de turbo que guardaba dentro de su amplio carenado. La idea de la CX500 era la de crear una máquina capaz de devorar kilómetros de manera cómoda, pero que sorprendiese a la hora de apretar el grifo. Teniendo en cuenta sus discretos 500 cm3 y que las transmisiones por cardán de la época hacían perder bastante potencia, sus 82 caballos eran desde luego sorprendentes. Para solucionar el problema del turbolag se optó por una solución que en su momento fue revolucionaria, pero que a día de hoy tiene en la práctica totalidad de motocicletas: la inyección electrónica. Esta máquina conseguía una mejor aceleración que la CB900F, la superbike de Honda por aquella época, con un consumo muy reducido y mucho más cómoda, pero toda esa tecnología había que pagarla, por lo que su éxito fue bastante limitado. Igualmente lo volvieron a intentar con la CX650 Turbo, la cual superaba los 100 caballos sin incrementar significativamente el gran problema de esta moto: su peso. Pero por desgracia la moda de las moto turbo ya estaba dando sus últimos coletazos. Al mismo tiempo que la Honda, llegaba su eterna competidora, la Yamaha XJ650 Turbo, con un planteamiento mucho más lógico. Mientras que la Honda pretendía servir de escaparate tecnológico, la Yamaha podría definirse como el Sub 900 Turbo de las motos. Un planteamiento muy sencillo que aprovechaba la utilización del turbo para mejorar sus prestaciones. De todos modos, la Yamaha se guardaba un as bajo la manga, un turbo especialmente pequeño. De esta manera podía girar a unas revoluciones más altas, minimizando el retardo. Se olvidaron de costosos sistemas de inyección y de configuraciones especiales. Incluso su diseño exterior pasa desapercibido. Se preocuparon de fabricar una moto que funcionase lo mejor posible y sin florituras. De esta manera, teníamos una máquina capaz de alcanzar unos contundentes 92 caballos de potencia sin disparar los costos, un enfoque muy interesante.
Ahora hablaremos de la que sin duda es la moto menos esperada por todos. Peugeot es conocido por la producción de automóviles de turismo. Lo que no todos conocen es su división dedicada a las motocicletas urbanas. Es más, Peugeot podría considerarse la marca de motocicletas más antigua del mundo, aunque hay cierta controversia respecto a esta afirmación. Pues bien, en 2005 equiparon a uno de sus scooters de 125 con un compresor volumétrico. Sí, sé que no es lo mismo que un turbo, pero estamos hablando de todo un scooter sobrealimentado. Su apariencia deportiva se inspiraba en los coches de rally que se dejaban ver por el mundial, un chasis doble viga de acero y una contundente mecánica hacían ver claras sus intenciones. Los 20 caballos de potencia que desarrollaba esta pequeña y ligera máquina podían convertir los trayectos más cotidianos en toda una experiencia. En definitiva, una moto que te alegra la vida. Antes de seguir con el ranking oficial de motocicletas turbo que llegaron a producirse, haremos varias menciones honoríficas de prototipos que, a pesar de no llegar a producirse, dejaron su huella. Con la BMW Type 255 Compressor comenzó la leyenda. La firma alemana aprovechó su experiencia en motores de aviación para desarrollar una máquina de 500 centímetros cúbicos sobrealimentada para ganar la mítica Tourist Trophy de la isla de Man. Su peso por debajo de los 140 kilos, su potencia de 60 caballos y una velocidad punta cercana a las 220 km por hora hicieron que este prodigio para su época consiguiese la victoria en la legendaria prueba manesa en 1939. Otra máquina que cabe mencionar fue la MV Agusta 750 Twin Turbo, un prototipo que jamás llegó a producción. MV Agusta dominaba el mundial de velocidad como ninguna otra marca lo ha hecho hasta la época, hasta que durante los años 70 las marcas japonesas desembarcaron con sus motos de dos tiempos. La MV Agusta experimentaba con un motor turbo para poder plantarle cara a las dominantes japonesas. Su premisa para evitar el turbolag era utilizar un doble turbo que soplase en diferentes rangos de revoluciones. Su aerodinámica es un elemento fundamental para hacer que esta máquina supere los 300 km por hora, y todo esto en una máquina fabricada en 1975. Continuamos con el ranking oficial, con la que sin duda es la reina de las motos sobrealimentadas. Kawasaki era la marca de moda en los años 80 y la película Top Gun representaba todo lo que molaba por aquella época, y la Kawasaki GPZ 900R era pilotada por Maverick, el protagonista. La firma Dakashi ya había experimentado de forma muy breve con el turbo en 1978 con la Z1R TC, una versión turboalimentada de la legendaria Z1 que aprovechaba su popularidad en las carreras dragster americanas, una máquina de la que solo se fabricaron 250 unidades, imposible de pilotar de una manera que no fuese en línea recta. Si querían sorprender con una moto turbo, esta vez se tendrían que poner las pilas, y así lo hicieron con la GPZ 750 Turbo, la más impresionante de su generación. La premisa era muy parecida a la de Suzuki, una moto con menor cilindrada que gracias al turbo puede alcanzar mejores prestaciones manteniendo un peso contenido y mejorando su manejo. La GPZ fue sin duda todo un festival tecnológico para la época. Su turbo iba colocado en la parte delantera del motor, justo en la salida de los colectores, protegido por los refuerzos del chasis necesarios para soportar las enormes torsiones que generaba. Esto, junto a la novedosa inyección electrónica, convertía a la Kawasaki en una moto más fácil de pilotar, minimizando el turbolag. Pero dichos avances no se quedaron en su turbo, tenía multitud de sensores e incluso un sistema de engrasado de cadena automático. Por desgracia, esta máquina llegó tarde y no gozó de la popularidad que se merecía, pero Kawasaki jamás abandonaría la idea de una Sport Touring sobrealimentada. De hecho, la guardaría en un cajón desastre por más de 30 años. En 2015 llegaron las primeras integrantes de la nueva familia de máquinas sobrealimentadas de Kawasaki, las H2R y la H2. La primera es una caza récords de 310 caballos de potencia, capaz de ver de tú a una MotoGP en lo que a prestaciones se refieren, llegando a alcanzar una velocidad punta de 400 km por hora y que solo puede conducirse en circuito privado.
La segunda es su versión homologada para la circulación en vías públicas, una hiperdeportiva de 200 caballos con la que disfrutar de tus carreteras favoritas sin dejar de ser un verdadero misil tierra-tierra, pudiendo superar los 300 km/h. Por suerte para muchas cosas ya no estamos en los 80 y la tecnología ha avanzado lo suficiente para hacer estas máquinas más disfrutables y seguras. Gracias a la electrónica y el uso de compresor centrífugo en lugar del turbo tradicional. La familia H2 pronto crecería, la llegada de la H2SX era inevitable. Esta Sport Touring está diseñada para rutas de media y larga distancia a ritmo alegre, acompañado y con carga, pero sin renunciar a las fulgurantes prestaciones que le brinda su compresor, situándose como el relevo natural de la mítica ZZR 1400. La última integrante de la familia es la ZH2, que aúna la diversión y el manejo de una moto naked con la explosividad de una moto sobrealimentada. Esta máquina hace gala de un gran esfuerzo técnico, convirtiéndose en la mejor heredera espiritual de la GPZ 750. Tras la llegada de la sobrealimentada de Kawasaki, comenzaron los rumores de multitud de máquinas con la misma filosofía. Los fabricantes han comenzado a presentar patentes que van desde la V2 sobrealimentada por Honda hasta una interesante Sport Touring hecha por Suzuki, cuyo prototipo ya ha sido presentado, siendo su llegada al mercado más que probable. ¿Estaremos ante una nueva moda turbo? Si es así, aquí estaré para contarlo, pero por hoy me despido hasta mi próximo vídeo. ¡Adiós!